Bueno chicos, lo que vamos a trabajar en esta semana es lo que tiene que ver con combinación de correspondencia. Si recordamos la clase anterior, ustedes habían diseñado una especie de ficha de matrícula, ¿cierto? Entonces esta ficha de matrícula podrían ocuparla en algún colegio, alguna institución, donde de cierta forma quieren hacer como un documento modelo que a ese documento modelo de cierta forma completan cierta información. En este caso, como era el curso, el número de registro del estudiante, sus apellidos, sus nombres, etcétera. Entonces lo que vamos a realizar esta semana sirve en realidad para hacer cualquier documento que de cierta forma es un documento tipo, y lo que vamos a hacer nosotros es como completarlo con muchos datos que son distintos pero llevan la misma estructura. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podríamos ver esto de combinación de correspondencia cuando a ustedes les llega la boleta del agua o de la luz, que de cierta forma, si ustedes se fijan, todas las boletas son iguales, pero lo que va a cambiar son los datos, es decir, la dirección, el consumo, el gráfico que tiene asociado, bueno, el monto, etc. Entonces, esto de combinación de correspondencia es para, en base a un documento modelo, nosotros lo podamos completar de una forma automática, porque ustedes, si ustedes se fijan, aquí hay una ficha de matrícula. Entonces, imagínense que un colegio tiene 1000 alumnos. No es que uno, si bien lo podría hacer, de digitar esto uno por uno, obviamente va a ser mucho más rápido si lo hacemos de forma automática. Entonces, para tener esto tenemos que considerar dos cosas. Primero, un documento modelo, que es el que ustedes ya habían trabajado la semana anterior, ¿ya? Y lo otro es una base de datos, que en este caso yo la tengo ya en Excel, donde yo extraje la información y tengo toda esa información resumida. Ya más adelante en el curso vamos a trabajar en esta parte, pero por el momento va a imaginar que ya tenemos la base de datos lista. Entonces esta base de datos lista tiene los elementos que vamos a trabajar en la tabla de combinación de correspondencia. En este caso el registro, el curso, los apellidos, que yo acá por una cosa de orden le coloqué paterno uno, materno uno, nombres uno. ¿Por qué? Porque como hay muchos datos que requieren nombre, porque está el nombre del estudiante, está el nombre del apoderado, el nombre del papá, de la mamá, entonces por eso yo los diferencié para que después cuando hiciera la búsqueda supiera cuál iba en cada caso, ¿ya? Pero eso es simplemente para darme un orden, ¿ya? Entonces esta base de datos, bueno, vamos a imaginar que ya la tenemos, yo se las voy a entregar para que ustedes hagan el ejercicio, y lo que vamos a hacer es construir esta combinación de correspondencia. Entonces, para realizar esta combinación de correspondencia, como les dije, es para hacer un documento tipo y completarlo de información. Nos vamos a ir a correspondencia, como el nombre lo dice, y vamos a ir a iniciar combinación. Y para hacer esto más fácil, vamos a hacer el paso a paso para que nos sea mucho más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una carta, así que es como el documento modelo. Entonces, por lo tanto, simplemente vamos a apretar la tecla siguiente. Después nos pregunta si vamos a utilizar el documento actual, vamos a utilizar una plantilla o utilizar un documento existente. Como acá ya tengo el documento abierto, voy a decir que ocupo el documento actual. Y después, y esto ya es la parte que tienen que tener más cuidado, me dice los destinatarios, de cierta forma, eh, a dónde va a llegar a esta información. Entonces vamos a dejarlo ahí en lista existente, pero esa lista existente que contiene la base de datos, ¿dónde está? Tenemos que buscarla. Para eso vamos a ir a examinar y vamos a buscar en qué lugar de mi computador tengo esa información. En este caso yo la tengo en mi OneDrive, la tengo respaldada, pero obviamente ustedes, dependiendo de dónde tengan la información, es que la van a utilizar. Entonces, en la semana del 11 al 15, y yo la tengo acá en fichas cuartos, que se llama el archivo. Yo acá copié dos archivos porque acá, cuando uno hace esta combinación de correspondencia, eh, se los recomiendo, hagan una copia del archivo por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta combinación de correspondencia, de cierta forma voy a vincular los dos archivos. Voy a vincular este Excel con el Word, de cierta forma. Entonces, en algunos casos, como que queda el archivo amarrado en uno con otro.
Entonces, por eso yo creo una copia en caso de, para que no vaya a pasar cualquier cosa. Entonces, si ustedes se fijan, al hacer esa selección del archivo, me va a arrojar eh, todo lo que yo tenía en ese archivo. Entonces, el nombre del archivo, que era fichas de cuarto, el registro, el curso, los apellidos de los estudiantes, y así con cada uno de los datos. Y le doy clic simplemente en aceptar. Ya la tengo seleccionada la lista. Después dice, en el paso 3 vamos, escriba la carta. Bueno, la carta yo la había escrito, así que ahora no hay tanto que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Para completar estos datos, donde dice curso, yo supuestamente en esta parte, que voy a marcar en amarillo aquí, perdón, eh, esta parte que está ahí es la que quiero completar. Bueno, cada una de las partes que están en blanco son las que quiero completar. Entonces, para completarlas, ¿cómo las voy a completar? Voy a ir a la parte donde dice más elementos, ¿sí? Y acá me van a salir todas las columnas que yo tenía en el Excel, ¿sí? Cada columna, el nombre que yo le había dado, el rótulo, va a aparecer. Entonces, como acá voy a agregar el curso, ¿qué voy a apretar yo? El curso, inserto. Cierro esto. Después, en número registro, voy a más elementos. ¿Qué voy a hacer? Registro y lo inserto. Y así voy a ir con cada uno de los datos. Apellido paterno, que sería paterno 1, inserto, cierro, apellido materno, más elementos, materno 1, inserto, cierro, los nombres, más elementos, agrego los nombres, y así sucesivamente en el archivo. Bueno, el día de nacimiento, tendría que agregar el día, inserto, cierro, el mes, agrego el mes, y luego voy a agregar el año, y así con cada uno de los datos. Ahora, si ustedes se fijan, acá me dio la alineación a la izquierda porque estaba configurado así. Si yo quisiera cambiarlo, por ejemplo, a alineación centrada, no hay problema, lo puedo hacer. Mientras no termine de hacer la combinación de correspondencia, yo puedo modificar el formato. O sea, por ejemplo, ahí si yo me equivoqué y hubiera puesto nacimiento y lo hubiera digitado nacimiento, por ejemplo, puedo cambiar eso sin problema. En root del estudiante, más de elementos, el root, cerrar, y así con cada uno. Correo electrónico. Y por eso yo les decía que yo lo que había hecho era colocarles correo 1, apellido 1. ¿Por qué? Porque como después les vuelvo a preguntar los datos al apoderado, si no, de cierta forma se podría confundir el, el programa al tener dos columnas con el mismo nombre. Y también para que no se confundan ustedes. Hermano en el establecimiento era la pregunta, ¿tienes hermanos? Le voy a cerrar. Si ustedes se fijan acá se desconfiguró un poco, pero no se preocupen porque cuando uno termina de hacer la combinación, lo que va a ir ahí es simplemente el dato, así que no hay problema. Los cursos lo voy a dejar en blanco porque no tenía ese campo asignado. ¿Y quién más me faltaba? El colegio de procedencia, más elementos, colegio. Insertamos, cerramos y vamos a terminar hasta acá, hasta la dirección, más elementos, dirección, cierro y finalmente asigno comuna. Vamos a llegar hasta aquí, después de la actividad que les voy a pedir a ustedes, lo van a tener que completar hasta la primera parte. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan acá, yo agregué como el nombre de la columna. Estamos a punto de terminar. Si yo aprieto el paso 4 ya, la vista previa, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que acá cambiaron los datos. Dice cuarto A, que es el curso, el número de registro de estudiante, sus apellidos y los datos que él tiene. Pero, bueno, o sea, por ejemplo, el número telefónico aparece en blanco simplemente porque no lo dieron. Si ustedes se fijan, ahora apareció algo acá arriba, dice destinatario 1. Y si pinchamos la flechita, va a ser destinatario 2 y van a cambiar los datos. Destinatario 3 y va a ser así con cada una de las cartas que estamos haciendo. Y ahora nos falta simplemente terminar, completo la combinación y lo que le pido es que edite estas cartas individuales. ¿Y qué es lo que va a hacer el programa? De todos, ¿sí? De todos los datos que yo tengo. Aprieto aceptar y va a aparecer mágicamente un nuevo archivo que va a contener la información todos los de todas las cartas que estoy haciendo de cierta forma, en este caso de todas las fichas de matrícula que tenía.
Entonces esto se está demorando un poco porque la base de datos era muy grande, pero cuando ustedes terminen, lo que va a suceder es que se va a crear un archivo, por suerte se creó más o menos rápido, que contiene toda la información. Le voy a quitar un poco de zoom para que veamos qué ocurre acá. Entonces, ahí teníamos el dato del primer estudiante, que era Aguilar. Si pasamos a la segunda, va a ir Aliste. Si pasamos al tercero, va a ser Aros, y así sucesivamente. Entonces, lo que va a pasar es que se va a crear el archivo con toda la información. Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, acá, si me voy a esta página, ya voy en Cornejo y así. En este caso, la base de datos que les dejé tiene aproximadamente como 200 estudiantes, así que por eso como que se está demorando un poco en cargar la información. Bueno, esta herramienta, chicos, de combinación de correspondencia es bastante útil cuando uno quiere hacer un documento tipo, que podría ser tal vez un informe de nota, y tiene la información de cierta forma ordenada en un Excel y la quiere transformar o transportar a un formato modelo. No hay para qué hacer esto uno a uno, lo podemos hacer con esta opción de combinación de correspondencia y simplemente nos vamos acá a donde dice correspondencia y seguimos el paso a paso. Entonces es bastante simple de utilizar y muy productivo. Entonces acá vamos a terminar la grabación y estaríamos ya para las próximas clases haciendo nuevas actividades. Que estén bien, chicos, cuídense, nos vemos para la próxima.